Muy buenas tardes, nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Pregúntale al Obispo. En esta tarde me acompaña la hermana Hortensia Guadalupe Santis de las misioneras diocesanas, seglares diocesanas. Hermana Tenchis, buenas tardes. Buenas tardes, monseñor, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y su mami, por fin, cuándo la operan? El 23 de junio, aquí en el Hospital de las Culturas. Primeramente Dios, todo va a salir bien. Dios mediante, y también nos unimos en la oración y pedimos que todos oremos por esta intención. ¿Y cómo seguirán los papás de la hermana María Elena? ¿Qué tanto sabe usted de ello? Pues ya van, más o menos porque es grave su situación, pues tienen cáncer. Los dos, ambos. Ella está allá en Monterrey, donde están sus papás. Desde aquí nuestro saludo y nuestra oración a la hermana María Elena, nuestra secretaria canciller, también de las hermanas Miset, hermanas misioneras seglares diocesanas. Nuestra oración por todos ellos. Recuerden que el objetivo de nuestro programa es tener otro medio de comunicación entre ustedes y un servidor, con la oportunidad de que ustedes puedan plantear preguntas, dudas, sugerencias sobre cualquier tema religioso. Este programa lo hemos grabado previamente porque esta tarde yo debo estar en una reunión en Tuxtla Gutiérrez para la evaluación del curso en el seminario. Pues a los alumnos de filosofía los enviamos allá a estudiar, no porque no pudiéramos hacerlo aquí, sino para que se puedan integrar como un gran presbiterio de todo Chiapas. Ahí vienen a estudiar la filosofía los seminaristas de Tapachula, los de Tuxtla y los de San Cristóbal. Entonces es un programa pregrabado, pero no por eso dejen ustedes de enviar sus preguntas, porque el hecho de que nos las envíen, aunque no las respondamos de momento, es para que podamos preparar una mejor respuesta para dentro de 8 días, que Dios mediante estaremos aquí en vivo con ustedes. Recuerden que pueden mandar sus preguntas al celular 967-101-2955 de esta emisora, o también al teléfono fijo de la cabina 674-0623, o también a nuestro correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx, o al chat de la emisora www.radiotepeyac.com. Este programa lo transmiten simultáneamente las emisoras católicas de Comitán y de Trinitaria. Pueden mandar también sus mensajes allá a la emisora católica de Comitán 963-634-1062, y a Santísima Trinidad, un saludo al Padre Toño, con quien estuve por allá en días pasados, 963-154-7780. Vamos a iniciar con nuestro canto ya habitual, porque queremos que todo el programa y las respuestas se basen en la palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos ahora a una lectura bíblica que tomamos del Salmo 33. Salmo 33, que nos invita mucho a poner nuestra confianza en el Señor. En el Señor está nuestra esperanza. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que la palabra de Dios siempre nos guíe, sobre todo para esta confianza en el Señor. Como se decía ayer domingo, que el Señor, en medio de las tormentas, de los vaivenes en la mar de la vida, nos conduzca sanos y salvos a la orilla. Vamos a responder más ampliamente las preguntas que ustedes hicieron favor de enviarme hace 8 días. Ya dijimos sobre la mayoría de esas preguntas una palabrita, pero hoy queremos ampliarla. La primera decía así hace 8 días.
Vivo en Sinacantán. ¿Puedo bautizar en San Juan Chamula? ¿Usted qué opina, hermana? Dice que él es de Sinacantán, que se puede ir a San Juan Chamula a bautizar. ¿Usted ya sabe las normas de la diócesis? Sí, yo creo que sí puede ir con una condición, que tiene que pedirle permiso a su párroco, ahí en la parroquia, pide la autorización y entonces ya se hacen los trámites. En efecto, uno puede bautizar donde desee, donde cualquier lugar, pero le van a pedir siempre, si es de otra parroquia que no es la suya, un comprobante de haber recibido las pláticas y de tener autorización para ir a otra parte. Y alguien puede tener motivos suficientes. Por ejemplo, si usted es de Sinacantán, pero sus padrinos son de Chamula, es una razón suficiente. O que usted dice, es que en Chamula tengo una devoción porque yo nací ahí, o mis padres o mis abuelos nacieron ahí, es una razón. Que alguien diga, ¿puedo ir a San Juan Chamula porque en Chamula no exigen las pláticas? Esa no es razón suficiente. Las pláticas hay que recibirlas. Yo en estos días tuve que mandar una carta al presidente municipal de Chénalo, así como al síndico y a las autoridades municipales, haciéndoles ver que las pláticas son algo que es normal y ordenado en todo el mundo y en toda la iglesia. Jesucristo nos dice claramente en Marcos 16, vayan, prediquen la palabra de Dios, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se perderá. El que crea y se bautice. Por tanto, para bautizarse primero hay que creer, y para creer son las pláticas. Las pláticas son bien importantes, son muy necesarias. Acuérdense de aquel hecho de cuando a Pablo lo tenían preso en una cárcel y de buenas a primeras se desató un gran terremoto y el carcelero pensó que todos los presos se habían escapado. Y Pablo dice, no, aquí estamos todos. Y esa misma noche, dice el texto, Pablo le explicó la palabra de Dios al carcelero y a su familia, y toda su familia se bautizó. Por tanto, se requieren las pláticas presacramentales. Si en Chamula hay otra forma de poder dar las pláticas, porque allí hay unas situaciones un poco distintas, y el párroco del lugar, el padre Pedro Arriaga, obviamente va dando la explicación durante todo el rito. Pero ya hay muchas personas en San Juan Chamula que sí piden y aceptan las pláticas antes del bautismo, porque tienen razón de ser las pláticas, no son un capricho o una norma de la iglesia, sino que son necesarias en cualquier parte del mundo. Pero repetimos lo que dice la hermana, el permiso del párroco y la constancia de haber recibido las debidas pláticas. Vamos a la segunda pregunta de esos 8 días. El año pasado participé en un club de la Antorcha como peregrino, pero muchos de los peregrinos se emborracharon y casi sufrimos un accidente. En este diciembre que viene pienso ir. ¿Estará bien ir en el mismo club o mejor me integro a otro? ¿Usted qué opinaría, hermana? Es una pregunta muy interesante. Primero, es muy lamentable que los de una Antorcha se hayan emborrachado. Eso le quita pues todo el valor y el mérito al sacrificio que hacen de ir de peregrinos, caminando, exponiéndose al peligro, al sol y a la lluvia. ¿Qué dice sobre esta pregunta que me hacen? Pues yo creo que lo importante sería hablar con los coordinadores de Santorcha, porque si él se sale, de nada sirve. Quizás se sentirá mejor allá, pero lo importante, yo creo que si él se dio cuenta de esa situación, pues yo lo está llamando para que denuncie, ¿no? Y para que ayude a que ese grupo realmente logre el objetivo, que es precisamente el seguir a la Virgen María con ese amor y fervor, ¿no? Dar ese testimonio de Es fe. lo mejor. Lo que dice la hermana es lo mejor, que usted hable con los responsables de ese club o de esa antorcha, les haga ver pues cómo evitar ese pecado, y que ojalá pudieran ir a las pláticas que se dan a muchos antorchistas. No sé si usted, hermana Hortensia, se dé cuenta, aquí en la ciudad hay la organización de varios grupos de antorchistas y que reciben sus pláticas constantemente. Y además, antes de iniciar la antorcha a fines de noviembre, reciben una plática, una visita, un retiro, y después tienen su misa de envío en Guadalupe, con la intención de que sepan el sentido de la antorcha. Y no es nada más ir por ir, o ir de relajo, de broma, o ir de paseo de turistas, o ir buscando por ahí enamorarse. No, es una cosa muy seria.
Pero, como dice la hermana muy bien, hay que hablar con los directivos para que esto no se vuelva a repetir. Y ahí, si usted puede ir para que se corrijan las cosas, mejor. Pero si usted ve que eso no tiene posibilidad de corrección, pues sí, cambie, vaya a otro. Lo importante es que también usted pueda expresar su amor a la Santísima Virgen de Guadalupe. La tercera pregunta nos dice, ¿a los cuántos años deben hacer los niños su primera comunión? A ver, hermana, que también usted tiene mucha experiencia de esto, usted es catequista. Usted también ayuda mucho en estos apostolados. Pues la edad que sea aquí en nuestra diócesis y en varias partes también es a los 8 años. ¿Por qué? Porque el niño, pues ya se sabe que a los 6 años entra al kinder y ya sabe escribir, en el inicio de la primaria ya sabe escribir, leer un poco, entonces eso le va a ayudar mucho en la catequesis. Sí, hay que ir viendo distintas circunstancias de los niños, porque hay algunos niños que son súper desarrollados, muy inteligentes. Sí, yo he conocido niños que hacen la primera comunión a los 6 años. A los 6 años. Porque son súper inteligentes, de veras. Otros no. Yo lo hice la primera comunión a los 7 años. Y pues no que fuera tan inteligente, no. Pero ya a los 7 años ya más o menos, primero uno ya es capaz también de portarse medio mal. Pero también de arrepentirse, de corregirse a sí mismo, de arrepentirse de sus pecados y de saber distinguir la importancia que tiene la Eucaristía. Que sepamos comprender qué es la Eucaristía, nunca lo vamos a lograr. Ni usted, hermana, ni yo, ni el Papa comprendemos todo el misterio de Dios hecho hombre, Dios hecho pan y vino, Dios hecho ahí presente en esa insignificancia de un poco de pan y un poco de vino. Ciertamente nunca lo vamos a comprender, pero ya más o menos le da uno la importancia que merecen. La hermana decía que a los 8 años, aquí en algunas partes, como están pidiendo bastante tiempo de preparación, a veces lo pueden retrasar hasta los 9 años. Pero hay que ir viendo cada circunstancia. Entonces, entre 8 y 9 años sería una edad buena, porque ya van comprendiendo más. Pero, repito, puede haber algunos casos especiales que si los niños están bien preparados, adelante, pues se podría hacer la comunión antes. Sí. Y algo muy importante es que es el papel también de los papás, porque acuérdense que la catequesis se comienza desde la casa. Si desde la casa están esos cimientos de fe y toda esa enseñanza de si ven los niños que ustedes van a misa, pasan a comulgar, recibir a Jesús sacramental, pues es una gracia para ellos también, ¿no? Efectivamente, es una oportunidad también para que los papás puedan comulgar. Ahora, hay casos en que los papás no pueden comulgar. Lamentablemente, hay varios casos. Pero en esos, ojalá que los mismos papás les hagan ver a los hijos, pues nosotros no podemos comulgar por esta situación, pero ustedes háganlo porque es un alimento bien importante. Y entonces los papás que hagan lo que llamamos la comunión espiritual. ¿En qué consiste, hermano, la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en que reciben a Jesús espiritualmente, pero no lo toman así sacramentalmente. Exactamente, decir al Señor, Señor, no puedo recibirte por esta situación que estoy viviendo irregular en mi matrimonio, pero te necesito, ven a mi corazón, me haces falta, tú eres el alimento de la vida eterna. Pasamos ahora a unas preguntas que nos mandó la que se hace llamar Princesa, a quien apreciamos mucho, que dice: ¿qué significan eclesiología y gaudium especie? A ver, de eclesiología, sí sabe usted muy bien qué es la eclesiología, hermana Hortensia. Pues ¿Qué cosa es la eclesiología? La eclesiología pues habla todo referente a lo que es de la iglesia, ¿no? Las normas, las leyes de la iglesia. Exactamente. Eclesiología viene de dos palabras en latín, eclesia, que es iglesia, y logos, que es el tratado, el estudio, el conocimiento de lo que es la iglesia. Ahora, a su vez, la palabra iglesia, eclesia, viene de dos palabras del griego, ek, que significa desde, y kaleo, que es llamar, si los convocados, los llamados desde muchas partes. Aquí en Celtal o en Tzotzil se han encontrado algunas palabras equivalentes que les llaman la Santa Asamblea, Chul Zombail, que es la Asamblea Santa. Convocada también. Convocada, la convocada, llamada. Entonces, ¿qué es la eclesiología? Es el tratado de la iglesia. Tenemos
pues unos documentos muy importantes del Concilio Vaticano II. El más importante, el primerito, se llama en latín la Lumen Gentium, que es la Constitución sobre el misterio de la Iglesia. Y tiene distintos capítulos. Empieza por el capítulo primero, ¿qué es la Iglesia? El misterio de la Iglesia. Capítulo segundo, la Iglesia como pueblo de Dios. El tercer capítulo es la jerarquía en la Iglesia. El cuarto capítulo es los laicos en la Iglesia. El quinto capítulo es la vocación de todos a la santidad. El sexto capítulo es la vida religiosa dentro de la Iglesia. El séptimo capítulo es la dimensión escatológica de la Iglesia, es decir, que la Iglesia no termina aquí. Y el octavo capítulo es la Virgen María en la Iglesia. Es un texto precioso. Si ustedes pueden, pues tener el libro del Concilio Vaticano II, que ya cumplió 50 años, pero sigue siendo válido, tiene este documento que es el primero. Son 4 constituciones. Primero la Iglesia, segundo la palabra de Dios, la Dei Verbum, tercero Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia, y el cuarto documento más importante, una constitución, la Iglesia en el mundo actual. Y aquí viene la respuesta a la segunda parte de la pregunta de Princesa, que es Gaudium et Spes. Son 3 palabras de latín: Gaudium, que es gozo, et y Spes, la esperanza. Porque es así como empieza la cuarta constitución más importante del concilio, Gaudium et Spes, que son los gozos y las esperanzas de los seres humanos, no son indiferentes a los creyentes, a los cristianos, a los católicos. ¿Qué significa? Significa que si la primera constitución, Lumen Gentium, habla del misterio de la Iglesia, esta última es Gaudium et Spes, es la Iglesia en el mundo contemporáneo, donde se analizan qué es el ser humano, qué es la vida, qué es la familia, qué es la cultura, qué es la educación, qué es la política, qué es la paz. Todos estos tipos de elementos que son una palabra importantísima del Papa sobre el mundo contemporáneo. Ya que estemos en esto, el pasado jueves el Papa Francisco publicó su carta encíclica sobre la ecología. ¿Se acuerda cómo se llama, hermana? Tiene el título en latín Laudato Si. Laudato Si, que es en italiano, que eran las palabras que decía San Francisco. Laudato Si mi Signore. Laudato Si mi Signore. Sea alabado mi Señor. Y por la naturaleza, por el sol, por la luna, por las estrellas, por las flores, por los animales, por el ser humano, y le llama por nuestra hermana, la Madre Tierra. Así le llama San Francisco, y el Papa Francisco retoma estas palabras. Laudato Si mi Signore. Ya en algunos programas de nuestra emisora ya han empezado a tratar este asunto, porque es bien importante también conocer esta encíclica del Papa, en que el Papa habla no solamente del problema ambiental, la degradación ambiental que ha dicho, hemos hecho del mundo una porquería, sí lo ha dicho claramente, sino también porque nos habla del derecho a la vida desde los que no han nacido, de los ancianos, es decir, una visión integral de la vida. Pues ojalá que alguien pudiera conocer esta encíclica del Papa sobre el cuidado de la madre común, que es nuestra madre naturaleza. Bien, eso significa entonces eclesiología y Gaudium et Spes. Ojalá que le hayamos respondido bien a Princesa. Alguien hace una pregunta, dice: Marta, la hermana de Lázaro y de María, ¿es la misma Santa Marta que está pisando el dragón? No tenemos nosotros ninguna referencia bíblica que hable de esta Marta, hermana de María, hermana de Lázaro, que sea la Marta que está pisando el ladrón. Más bien es otra santa en la historia de la Iglesia. Son diferentes. Vamos allá también a la pregunta número 6 de hace 8 días. ¿Se debe hacer el ayuno eucarístico? El ayuno eucarístico es el tiempo que hay que abstenerse de alimentos antes de la comunión. Usted bien sabe, hermana, cuánto tiempo se pide para guardar el ayuno, es decir, el abstenerse de comidas antes de comulgar.
Bueno, yo sé que es 1 hora. Así es. Exacto. 1 hora, ¿por qué? Porque da uno tiempo de que haga digestión, y aparte de la digestión, pues es un momento donde tú tienes que tener un momento con Jesús sacramentado, porque acuérdate que este alimento es un alimento de vida, pero vida eterna. Entonces, así es. Entonces, por señal de respeto, sí se pide 1 hora de ayuno. Pero hubo un tiempo, cuando yo era niño, que se pedía el ayuno desde la medianoche. Sí. ¿A usted no le tocó eso, hermana? Sí, muchas horas, precisamente antes de cuando yo iba a hacer mi primera comunión por primera vez, tenía yo que hacer mucho tiempo de ayuno. Por ejemplo, la primera comunión era a las 8, pero yo tenía que estar en ayuno completamente. Tan exagerada esa era ella uno, que no podía uno ni lavarse la boca porque había el temor de que se le fueran unas gotitas de agua, como si con eso se violara el ayuno eucarístico. Era bastante exagerado. Y luego donde la misa era más tarde, 10, 11, 12 del día, pues no se podía. Incluso los sacerdotes en aquel tiempo no podían tomar ningún alimento antes de la misa que celebraran. No se podía celebrar la misa en las tardes. Si nos supongamos que fuera la misa a la 1 de la tarde, toda la mañana no podían tomar ni un té, ni una lechita, ni un pan, nada. Era muy fuerte el ayuno, por demasiado respeto. Sin embargo, considerando los textos bíblicos, ustedes vean, Jesucristo cómo hizo la Santa Eucaristía, lo vamos a ver al ratito con la pregunta que nos hacen. Estaban cenando, entonces no pasó ni 1 hora ni media hora, estaban cenando cuando Jesús instituyó la Eucaristía. Entonces por eso se ha mitigado mucho el ayuno. Entonces se pide eso, que no esté la gente, por ejemplo, que tomando y bebiendo y así a los 5 o 10 minutos a comulgar. No. El respeto mínimo que debe tener este grandísimo sacramento. Pero lo mismo decimos algunas personas que andan con su chicle. Con el chicle ya rompieron el ayuno. Y alguna gente está comiendo su chicle y casi con el chicle va a comulgar. Tampoco. O también pasa mucho los jóvenes que van a recibir el sacramento de la confirmación o algún sacramento, ya están con su chicle por el nervio, y pues no, porque sobre todo de respeto, y se ve muy mal aparte. Así es. Vamos ahora a pasar algunas citas bíblicas bien importantes, porque Víctor Manuel preguntó hace 8 días. Bíblicamente, ¿cuándo se instituyó la Santa Misa en nuestra Iglesia Católica? Bien, vamos a repasar algunas citas que les voy a ir dando para que no solamente Víctor Manuel, sino que ustedes puedan también buscarlas. Antes que nada, deben recordar que en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, hay mucha preparación para la Eucaristía, mucha preparación. Por ejemplo, el maná en el desierto, pues es el alimento que sostiene durante el camino de la vida. Después, por ejemplo, tienen ustedes el sacrificio de Abraham con su hijo Isaac, es como una ofrenda que hace. Después se comen el cordero. O la cena pascual de los judíos, es un anticipo de todo esto. Y igualmente la multiplicación de los panes que Jesús hace son como un símbolo, un principio precisamente de esa Eucaristía. Pero vamos a leer la primera cita para responderle a Víctor Manuel. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos, para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, eso es en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Vamos a escuchar ahora otra cita en Marcos capítulo 14, versículos 22 al 25, que es prácticamente lo mismo que nos dice Mateo, aunque con algunas pequeñas variantes, porque cada uno de los evangelistas recalca algunos de los puntos.
Entonces la primera cita, Mateo 26, 26 al 29, y esta segunda es Marcos capítulo 14, versículos del 22 al 25. Obviamente Marcos no estaba ahí, Mateo sí estaba presente, Marcos no, pero él nos dice la versión que nos da directamente San Pedro, porque Marcos es discípulo de Pedro y nos da la predicación de Pedro. Entonces Marcos capítulo 14, versículos 22 al 25. Durante la comida, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a probar el fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces Marcos capítulo 14, versículos 22 al 25. Miren, ¿qué elementos hay ahí? Pues lo mismo que es la misa. Alguien dirá, ¿es que la palabra misa no está en la Biblia? Ciertamente no. La palabra misa no está en la Biblia, pero está el contenido de lo que es la misa. ¿Quién la instituyó? Jesucristo. Dios la fue preparando durante muchos siglos, pero la institución de la misa es el Jueves Santo por la noche. Y vean los elementos, estaban comiendo la cena pascual, Jesús platica mucho con ellos, hay palabra de Dios, después toma un poco de pan, se los entrega y dice, esto es mi cuerpo, un poco de vino, beban todos de él, esto es mi sangre. Entonces, es lo que hacemos en la Santa Misa. Y él dice, hagan esto en memoria mía siempre que se reúnan en mi nombre. Vamos a ver ahora cómo nos lo transmite Lucas capítulo 22, versículos del 17 al 20. Lucas capítulo 22, versículos del 17 al 20. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Qué bello texto de Lucas. Qué bello texto, repito. Lucas tampoco estuvo ahí presente, pero él nos da toda la versión que nos dirá después San Pablo en otro texto que vamos a decir a ustedes. Y en este mismo Lucas capítulo 24, versículos 30 al 35, veamos cómo ahí Jesús va acompañando a los discípulos de Emaús, les habla largamente la palabra de Dios, pero no basta la palabra de Dios para que lo pudieran reconocer, sino es hasta que partieron el pan. Lucas capítulo 24, versículos del 30 al 35. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Exactamente, es como la misa que celebra Jesucristo. Primero hay palabra, luego el pan que lo parte y lo comparte. Y es lo mismo que encontramos después en Hechos de los Apóstoles en varias partes. 2:42, por ejemplo, dice cómo lo celebraban los primeros creyentes. Dice, eran nacidos en escuchar la palabra de Dios, en la fracción del pan, en las oraciones y en la fraternidad.
Luego en Hechos capítulo 20, versículo 7, se nos dice cómo Pablo se reunió precisamente con los discípulos de Corinto, dice, para escuchar la palabra de Dios y la fracción del pan. Luego tenemos un texto que después vamos a leer, es 1 Corintios 11, del 23 al 29. No lo leemos en este momento porque es la versión que nos da Pablo, lo pueden ustedes ver. Entonces, ¿cuándo se estableció la misa? Cuando Jesucristo la hizo en la última cena. Bien, se nos está terminando ya la primera parte de nuestro programa. Vamos a una pequeña pausa, pero recuerden, envíen sus mensajes, que aunque no estamos en vivo ahorita en la cabina, sin embargo, si ustedes los mandan con oportunidad, dentro de 8 días podremos dar una respuesta con más profundidad. Recuerden, 967-101-2955. 967-101-2955 o al celular, o al teléfono fijo de la cabina 674-0623 o al de Comitán 963-634-1062 o en Trinitaria 963-154-7780. Escuchemos esta pequeña melodía.
Muchas gracias por sus mensajes que han estado ustedes enviando. Vamos a continuar respondiendo a las preguntas de hace 8 días. La número 8 decía: escucho en Basitetic, parroquia de San Andrés. ¿Por qué cuando leen los evangelios dicen según San? Por ejemplo, según San Mateo, según San Lucas, según San Juan. Bueno, porque es la versión que nos dan del mismo hecho del evangelio que es Jesús, cómo lo transmiten los distintos autores bíblicos. Según San Mateo, no es lo que se le ocurrió a Mateo, sino según lo que Mateo recuerda de Jesús. Según San Juan, lo que Juan recuerda de Jesús. Pues eso significa la versión que nos dan ellos. Y entre los 4 se van complementando. Son diferentes entre sí, pero entre los 4 se complementan para tener una visión mucho más completa de quién es Jesucristo. En la 9, una persona dice: mi hermana está muy sometida a los adivinos. Ya falleció su hijo. El adivino le dijo que tuviera mucho cuidado, porque podrían morir más miembros de la familia. Ahora está triste y asustada. No sabe qué hacer. ¿Qué le puedo aconsejar? Mire, que no se deje engañar por los adivinos. Los adivinos muchas veces le atinan a lo que uno está pensando, porque hay gente que tiene facultades extrasensoriales y magnéticamente lee la mente de la persona que le consulta. Entonces alguien va diciendo: ¿quién me robó mi vaca? ¿Quién me robó mi borreguito? ¿Mi gallina? Pero ya uno, cuando va a consultar al adivino, ya va pensando X, Y o Z. Y el adivino no es que sepa, que adivine, no.
lee la mente de la persona que va a consultar. Hay gente que lo pueden hacer, otros no, otros son muy habladores, otros le atinan de cuando en cuando, pero de ordinario no le atinan. ¿Qué hacer? Que no le haga caso a los adivinos. Tenemos la palabra de Dios con toda claridad. Ahí es donde está la respuesta al misterio de la vida. Que falleció su hijo no fue por culpa del adivino, aunque el adivino haya adivinado cuándo se va a morir, ni los médicos saben cuándo uno se va a morir. No, nuestra vida está en las manos de Dios. Que no le tenga miedo. Que ahora está muy triste y muy asustada, que vaya, haga oración, vaya a la iglesia, si puede confesarse, que se confiese, si quiere platicar con alguien de nosotros, con toda confianza, pero que se le quite ese miedo y ese temor, que confíe en Dios y con la fuerza de Dios, como decía el Evangelio de ayer, que haya tormentas en el mar, llegaremos a la otra orilla. La número 10 dice, ayer fui a misa y me llamó la atención el báculo con la cruz doblada. ¿Qué significa? A ver, el báculo es el bastón que lleva el obispo como signo del pastor, que custodia a la comunidad. Los obispos estamos para servir a la comunidad. La palabra obispo viene del griego, episkopein. Epi es sobre, skopein ver. Entonces, el que está viendo sobre los demás para estarles cuidando. Y es el ejemplo de Jesucristo, el buen pastor. Entonces se hace el báculo, el bastón, con la cruz para significar que somos pastores en nombre de Cristo, que Cristo es el buen pastor, nosotros representamos a Cristo pastor, y Cristo pastorea dando la vida en la cruz. Por eso es muy bonito poner el báculo en forma de cruz, porque eso nos significa también que dar la vida es una cruz, es una crucifixión como Jesús. La pregunta 12 dice, la pregunta 11. Quiero saber si ya podemos comulgar, pues ya recibimos la confirmación, o hay que prepararnos para eso. A ver, si ya recibieron la confirmación, deberían haberles preparado también para la comunión, porque cuando se confirma ya de 14 años en adelante, pues ya el mismo día de la confirmación se recibe la comunión. Si por alguna cosa ustedes no hicieron la comunión, pues tendrían que prepararse. Pero la primera comunión no es una cosa totalmente separada o aparte, no, va unida a la confirmación. Sobre todo, repito, de quienes ya se confirman de 14 años en adelante. Yo en estos días he hecho muchas confirmaciones, allá en Trinitaria hicimos cerca de 600 confirmaciones y algunos no habían hecho su primera comunión, pues estaban ya preparados e hicieron también el mismo día y en el mismo momento su primera comunión. Es bien importante. Pero si no la hicieron la primera comunión, o no comulgaron en esa fecha, no les prepararon, pero ojalá que vayan ya no por obligación, sino por necesidad, para que sepan lo que van a recibir. La pregunta 12 nos dice Ramón Gordillo y familia, desde Comitán. ¿Es pecado comulgar sin haber confesado? Bueno, esto sí vamos a leer la respuesta que da San Pablo a esto. En 1 Corintios, capítulo 11, fíjense, vamos a leer completo. Capítulo 11, desde el versículos 23 al 29. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23 al 29, que es bien importante lo que dice San Pablo. Responde también a qué es la misa, cuándo se hizo la misa, pero también cómo hay que acercarse. Dice San Pablo, Primera Corintios 11, del 23 al 29. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor, indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo
Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Sí, qué fuerte San Pablo, ¿eh? Si alguien comulga indignamente, es decir, estando en pecado grave, por ejemplo, el pecado grave no fue a misa por flojera, o se emborrachó, o golpeó a su mujer, o robó alguna cosa importante, o anduvo con cosas indebidas sexuales. Si es una falta grave, debe confesarse antes, porque si no se confiesa es peor, porque es el abuso de algo sagrado, es un sacrilegio, es un pecado muy grave, es lo que dice la palabra de Dios. Vamos al mensaje número 13, de hace 8 días decía: Permítame invitar a las personas que ya no envíen revelaciones de sueños. Mejor que lean la Biblia y lo que no entiendan, que le pregunten a usted. Si quieren saber del significado de sueños, que se compren un libro. Bueno, esta es la opinión que mandó hace 8 días una persona, yo la respeto su opinión, pero ustedes siéntanse con libertad. Si algún sueño pues les inquieta, y yo puedo decir una palabra con toda confianza. Claro que los sueños son tan variados, tan diferentes como explicábamos hace 8 días, pero siéntanse con confianza. Yo agradezco este mensaje, si a alguno le parece que es correcto, pues obviamente ya no mande estos mensajes. Lean la Biblia, como dice esta persona, o algunos libros que hablan sobre esto. Y hace 8 días yo les explicaba que Freud, que era un psiquiatra de hace mucho tiempo, él daba puras explicaciones pues totalmente de tipo sexual, lo cual tampoco es correcto. Entonces tenemos que aprender a interpretar los sueños, porque en la Biblia también Dios habla por sueños. Angelina Cruz Aguilar dice: como siempre estoy muy pendiente del programa, porque aprendemos mucho. Gracias por su explicación. Con todo gusto, Angelina, y pídele a Dios que nos ilumine, que nos dé el Espíritu Santo para que sepamos dar siempre una buena respuesta. La pregunta 15. Una persona me dijo que mi mamá falleció porque me lo merecía. ¿Cree usted que Dios me castigó porque soy una persona de mal corazón y no me porto como Dios quiere? Mira, no le hagas caso a esa persona. Nadie puede decir esa palabra. No tiene ninguna autorización para decir eso, que tu mamá se murió porque Dios te castigó con eso. Falso, 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 falso. Ni caso les hagas, por favor. Por otra parte, pues tú tienes un buen corazón. Tú haces el bien a muchas personas. Tú ayudas, tú tienes un buen corazón. Tu mamá falleció porque estaba bastante enferma, no porque tú te lo merecieras, de ninguna manera. Vamos a pedir a Dios por esta persona que te dijo esas palabras, para que comprenda su error. Pero tú no te vayas a rebajar de ánimo. No, 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 no. Tu mamá está en el cielo rezando por ti y por mí. Y vamos a pedir por ella para que esté desde el cielo gozando de Dios. La 17 dice. 16. 16. ¿Será pecado haberme casado con la misma mujer que hace muchos años fue mi novia y pareja de mi hijo? A ver, la primera parte, que hace muchos años fue su novia y que se casó ahora con ella, que bueno, eso es bueno. Pero si esa fue pareja de su propio hijo de usted, ahí sí está mal. Ahora, si ya usted se casó y se casó por la iglesia con esta persona, pues se supone que ya se perdonó ese pecado. Porque cuando se confesaron, pidieron perdón por este pecado y entonces ya quedan libres del pecado. Pero en sí es una cosa que está mal, obviamente. Que la misma mujer sea pareja del papá y del hijo, eso está mal. Pero repito, si ya se confesaron, ya que se casaron por la iglesia y ya pidieron el perdón y Dios les dio ya el perdón, pues ya dejar el pecado en el corazón de Dios, y cuando Dios perdona, perdona. Ya no estemos pensando en nuestros pecados si ya están perdonados. Se los dejamos a Dios y Dios nos da mucha paz. La número 17. ¿Qué puedo hacer? Aproximadamente hace 2 años conocí a la que fue mi novia, pero le conté que anduve con una persona casada. Le invité a pecar y me terminó, pero no me guarda rencor. El sábado estaba a un paso de mí y estábamos dándonos el saludo de la paz, pero ella caminó hacia adelante para no saludarme. Reconozco mi error, estoy arrepentido y aún la amo. ¿Qué me aconseja que yo haga? Pues habla con ella y explícale que lo que le dijiste fue mentira, pero eso de que tú le invites a pecar, pues eso está mal. Qué bueno que ella terminó contigo, porque si tú andas con esas intenciones, con esas provocaciones, qué bueno que terminó contigo. Y en ese sentido es una muchacha muy digna, es una muchacha que vale mucho, es una mujer que vale muchísimo.
Ojalá que tú te arrepientas y que de veras esto te sirva para un arrepentimiento sincero y que ya tu corazón ya esté libre de esas malas perversiones. Porque si sigue siendo así, pues nadie te va a querer. Si esta mujer no te guarda rencor, pero no te quiso dar la paz, algo significa que no quiere, pues que tú pienses que a ella no le importa nada, que ya pasó todo, que todo como si nada ha pasado. No, es una muchacha muy digna, es una muchacha que vale la pena, es una muchacha muy noble, con una conciencia limpia y recta. Felicidades para ella, y tú arrepiéntete, y que esto te sirva también de corrección para toda tu vida. Es importantísimo eso, por favor. La pregunta 18 dice, tengo una vecina que habla muy mal de mí con la gente. Dice que yo maltraté a mi suegro, ya fallecido, pero no es verdad. Yo era recién juntada con mi pareja. Ella quiere más terreno. ¿Qué me aconseja? Le pido una oración por ella. Bueno, en primer lugar hay que aclarar. Si esta persona dice que usted maltrató mucho a su suegro que ya falleció y es mentira, pues cuando haya ocasión hay que aclarar las cosas. Miren, cuando a Jesucristo le daban un golpe en la cara, aquel soldado, durante el proceso de la pasión, Jesús no le devuelve el golpe, pero le pregunta, oye, si he hablado mal, demuéstramelo. Si no, ¿por qué me pegas? Jesús quiere aclarar las cosas, pero no regresa el golpe, es muy importante. Entonces, ¿qué hacer con esta persona? Aclarar si es el caso. Pero si por aclarar siguen más el pleito, déjeselo a Dios. Olvídelo usted. Déjeselo a Dios. Lo importante es que su conciencia esté tranquila, que su conciencia esté en paz, es lo más importante. Si usted dice, yo no hice eso, yo no fallé, yo no cometí esa cosa que me están acusando, que eso la deje en paz y la deje tranquila. Y más bien, como dice usted, oremos por esa persona, para que se arrepienta y que las cosas cambien. La última pregunta dice, tengo una pregunta. Mi medio hermano vive nuevamente con su esposa, pero tuvo un hijo fuera de matrimonio. Ahora la mamá de mi medio hermano, o sea, mi madrastra, acepta que la persona con la que tuvo ese hijo viva en su casa, como si fuera su nueva nuera, y acepta que se separe de su esposa actual. Está complicado lo que está haciendo la mamá de mi medio hermano. ¿Qué podemos hacer? Pues en primer lugar hablar pues con la suegra, con la madrastra, para hacerle ver que lo que está haciendo está mal. ¿Cómo es posible que pues a su propio hijo lo separe de su mujer para que viva pues con un amante? Eso no es correcto, de ninguna manera. Y que la propia mamá esté solapando esto, propiciando esto no es correcto. Pero a veces emitimos juicios sin saber bien las cosas. Hay que ser muy cuidadosos al emitir un juicio, porque a veces podemos juzgar o condenar algo y no ser como nosotros decimos. Hay que tener mucho cuidado con los juicios que hacemos. Pero si usted puede hablar con su madrastra, pues hágale ver que está el error. Pero más que con ella, con su propio medio hermano. Hable usted con su medio hermano. Dice la palabra de Dios, si alguien falla, habla con él a solas. No te hace caso, vayan 2 o 3 para hablar con él. Y si no, ya se ve eso con la comunidad o con toda la familia. Hablen con su medio hermano y hágale ver, obviamente, cómo va a dejar a su esposa por otra persona. Aunque ya sea la mamá de un nuevo hijo, pues sí, que sea responsable con esa mamá, pero que no destruya su propio matrimonio. Ahora, sobre todo si están casados por la iglesia. Si no estuvieran casados, bueno, pues tendrán que elegir cuál va a ser su persona, su pareja, pero tienen que pensar en los hijos, pensar en la familia y no estar destruyendo hogares así nada más como nomás. Hay que tener muchísimo cuidado con todo ello, por favor. Bien, se nos están terminando las preguntas que enviaron ustedes hace 8 días. Recuerden, pueden enviarlas nuevas para que dentro de 8 días podamos responderles. Recuerden los teléfonos 967-101-2955. Vamos a ir concluyendo ya con nuestro canto final que dice: el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Es un salmo precioso que lo volvemos a cantar porque nos ayuda mucho, aun en medio de los problemas, las dificultades, las dudas, las incertidumbres, los conflictos.
El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Muchas gracias y dentro de 8 días, con el favor de Dios, nos vemos aquí en vivo. Y pueden ustedes seguir mandando sus preguntas. Nada más, si las mandan en otro día, en otra ocasión, pongan para el programa Pregúntale al Obispo, para que así me puedan mandar con tiempo las preguntas. Y dentro de 8 días, si Dios nos presta vida, aquí estaremos en vivo con ustedes. Que Dios los bendiga y no dejen de escuchar este programa tan bonito y sobre todo aclarar sus dudas. Eso es muy importante. El que aclara sus dudas es que quiere saber más y tiene más sabiduría que Dios le da.